Bienvenidos a Marcados por la Unción. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. Pocas figuras del cristianismo del siglo XX alcanzaron la estatura espiritual, moral y pública de William Franklin Graham Jr., conocido por el mundo como Billy Graham. Predicó el evangelio cara a cara a más personas que cualquier otro predicador en la historia, a más de 215 millones en vivo y cientos de millones más por radio, televisión y literatura. No fue un profeta de visión ni un senador de multitudes, fue deliberadamente un predicador de la cruz. Contexto y vida temprana. Nuestra historia comienza el 7 de noviembre de 1918, 4 días antes del fin de la Primera Guerra Mundial. En una granja lechera cerca de Charlotte, Carolina del Norte, nace Billy. No nació en un palacio clerical, sino entre el olor a heno y ganado. Entorno familiar: hijo de William Franklin y Marrow Coffey. Sus padres eran presbiterianos reformados, gente de oración rígida y trabajo duro. La Biblia se leía diariamente, pero para el joven Billy la religión era medicina necesaria, pero amarga. Un incidente en su adolescencia, donde su padre lo obligó a beber cerveza hasta vomitar, le generó una aversión permanente al alcohol. Era un muchacho lleno de energía, amante del béisbol y soñaba con las grandes ligas. La Gran Depresión de 1929 golpeó su adolescencia, enseñándole la fragilidad del dinero. El clima espiritual de Estados Unidos vivía entre prohibición de alcohol y un modernismo creciente. El joven Billy era, en sus propias palabras, un pagano eclesiástico. Iba a la iglesia, pero su corazón pertenecía al mundo. Llamamiento: Dios en su soberanía usa instrumentos afilados. En 1934, un evangelista itinerante llamado Mordecai Hahn llegó a Charlotte. Hahn era polémico, acusaba a las escuelas locales de inmoralidad. Billy quería evitarlo, pero fue arrastrado por un amigo, Albert McMakin, quien lo convenció con una promesa terrenal: me dejas conducir el camión. La noche de la redención, Billy se sentó atrás, escondido, pero el dedo de Han parecía apuntarle directamente. La convicción de pecado cayó sobre él como un manto pesado, mientras el coro cantaba el himno, tal como soy. Billy caminó por el acerrín del suelo hacia el altar. No hubo rayos ni truenos, solo una paz quieta, escribió. Esa noche me entregué al Señor Jesucristo. No entendía todo lo que pasaba, pero sabía que era un pecador y necesitaba un Salvador. La confirmación del ministerio. La salvación fue el primer paso. El llamado a predicar fue la batalla. Estudiando en el Instituto Bíblico de Florida, Billy luchaba contra Dios. No quería ser un predicador, le parecía un oficio pobre. Una noche, bajo la luz de la luna, en un campo de golf de la escuela, llegó al hoyo 18, cayó de rodillas en la hierba húmeda y gritó a los cielos: oh Dios, si quieres que te sirva, lo haré aunque tenga que predicar a los postes. Años después, otro momento decisivo ocurrió. En 1949, en un bosque cerca de Fort Homme de California, Billy luchaba con dudas intelectuales sobre la inspiración de la Biblia. Allí solo puso su Biblia sobre un tronco y oró: oh Dios, no puedo probar todo esto intelectualmente, pero por fe acepto esta palabra como tu verdad. Ese acto selló su ministerio. Desde ese día nunca predicó sin una Biblia abierta. El ministerio: Juventud para Cristo. En los 40, Billy predicaba con trajes llamativos y corbatas pintadas a mano. Era el predicador ametralladora, rápido y urgente. En 1949, Los Ángeles, la carpa de lona, originalmente planeada para 3 semanas, duró 8. El punto de quiebre: William Rudolph Hearst, el magnate de la prensa, envió un telegrama a sus editores, Puff Grant. De la noche a la mañana, Billy estaba en todas las portadas. La estrategia del espíritu. Las cruzadas ya no eran avivamientos, sino campañas organizadas militarmente. El mensaje sencillo, repetitivo y bíblico. Su frase distintiva: la Biblia dice. No ofrecía teología compleja, ofrecía una solución: la cruz. Billy insistía en que todas las iglesias locales participaran, lo que le trajo críticas de los fundamentalistas, pero la unidad al cuerpo de Cristo. Integración racial. En 1953, en Tennessee, Billy quitó personalmente las cuerdas que separaban a blancos y negros y dijo: el cristianismo no es una religión de hombres blancos y no
No dejes que nadie te diga lo que es. El Manifiesto Modesto en 1948 en un hotel de Modesto, California, Graham y su equipo establecieron un código de ética estricto para evitar escándalos financieros, sexuales y de poder. Este pacto de integridad fue la columna vertebral de su ministerio. Cruzadas masivas desde 1949 en adelante. Los Ángeles, 1949, su cruzada en una carpa se extendió de 3 a 8 semanas, atrayendo la atención nacional y lanzándolo a la fama. Londres, 1954, 12 semanas en el Harrigan Arena, Inglaterra. Era escéptica, pero terminó rindiéndose ante la predicación simple del Evangelio. Nueva York, 1957, 16 semanas en el Madison Square Garden, reuniendo a 2.3 millones de personas y con más de 61,000 decisiones para Cristo. Graham relató cómo en su agotamiento clamaba a Dios por fuerza y experimentaba una potencia espiritual sobrenatural para predicar. Seúl, Corea, 1973, su mayor audiencia presencial, 1.1 millones de personas en una sola reunión. Moscú, 1992, predicar en el corazón del comunismo caído fue la culminación de años de oración. Giras globales, predicó en todos los continentes, desde Corea hasta el sur de la Unión Soviética, siempre cristocéntrico y una llamada al arrepentimiento. Estilo y método, su predicación era directa y apasionada, centrada siempre en la cruz. Utilizó innovadoramente la radio, la televisión y el cine para amplificar el mensaje. Siempre trabajó en cooperación con iglesias locales para el discipulado de los convertidos. Obras sociales, aunque su enfoque principal fue la evangelización, su ministerio siempre incluyó la compasión práctica. Su hijo Franklin Graham lideraría luego la organización humanitaria La Bolsa del Samaritano. Discípulos y equipos, formó un equipo leal, Chris Barrow, George Beverly, y sirvió como mentor e inspiración para una generación de evangelistas como Luis Palau. Predicó a presidentes, reyes y campesinos, siempre con el mismo mensaje. Milagro, el hermano Billy Graham no era un sanador por fe, no buscaba el espectáculo de los milagros físicos, pero donde la palabra es predicada, el mayor milagro ocurre: la resurrección de un alma muerta. Aquí están los prodigios documentados de la gracia irresistible. Los 3 trofeos de Los Ángeles, 1949. Estos 3 hombres eran casos perdidos y sus conversiones sacudieron a Hollywood. Stuart Hambly, estrella de radio, era un bebedor empedernido y jugador. Invitó a Billy a su programa para burlarse de él. Terminó en la carpa llorando, dejó el alcohol instantáneamente. Fruto escribió la famosa canción No es ningún secreto lo que Dios puede hacer. Jim Baus, el mafioso, era el ingeniero electrónico de la mafia de Mickey Cohen. Iba a cometer un crimen mayor, pero entró a la carpa por curiosidad. Se convirtió esa noche. Fue al jefe de la mafia, confesó su fe y devolvió el equipo robado. Louis Zamperini, héroe de guerra, atleta olímpico y prisionero de guerra en Japón, sufría trastorno de estrés postraumático severo, alcoholismo y pesadillas violentas. Su esposa lo arrastró a la cruzada. Al aceptar a Cristo, esa misma noche las pesadillas cesaron para siempre y perdonó a sus torturadores. El milagro de la protección en Corea, 1952, durante la guerra de Corea, Billy fue a predicar a las tropas en Navidad. Estaba programado para predicar cerca del frente. Una tormenta de nieve impidió que su avión despegara hacia la zona específica. Más tarde se supo que esa zona había sido bombardeada intensamente a la hora exacta en el que él habría estado allí. Dios cerró el cielo para salvar a su siervo. Caso de Marilyn Monroe. Billy cuenta que tuvo una carga inmensa por predicarle. Se conocieron brevemente, él le habló del evangelio con urgencia. Ella escuchó cortésmente, pero dijo: no necesito a su Jesús. Días después fue encontrada muerta. Billy siempre usó esto como un recordatorio doloroso de la urgencia del ahora. Es el día de salvación. El milagro de Modesto. En 1948, en Modesto, California, Billy y su equipo hicieron un pacto sagrado para evitar las trampas de los evangelistas: dinero, inmoralidad sexual y exageraciones de números. El milagro: en 60 años de ministerio público,
con millones de dólares y tentaciones constantes, jamás hubo escándalo moral o financiero. En el siglo XX, mantener esa pureza fue sin duda un acto sobrenatural de preservación divina. Providencia en la Ciudad de México, 1981, al planificar una cruzada, su equipo no encontraba lugar, mientras Graham volaba hacia allí. Tras oración insistente, se le ofreció la Arena de México. El lugar se llenó a capacidad cada noche y miles más se reunieron en las calles. Fuerza Sobrenatural en Nueva York, 1957, en su propia descripción, noches de agotamiento total se convertían en momentos de dependencia divina. Oh Dios, tienes que hacerlo, yo no puedo. Y experimentaba una descarga de fortaleza y claridad que solo podía atribuirse a Dios. Testimonio de transformación. Johnny Cash, el cantante, tras su conversión, se convirtió en uno de los colaboradores cercanos y amigos de la familia Graham, apareciendo en más de 30 cruzadas para testificar y cantar. Millones anónimos. Según los registros de su asociación, más de 3.2 millones de personas respondieron a la invitación de recibir a Cristo en sus cruzadas. Estos testimonios masivos de vidas cambiadas, de alcoholismo, depresión y vicio, son el prodigio más elocuente de su ministerio. Aunque no se promocionaron sanidades físicas de manera sensacional, incontables personas reportaron sanidad emocional y restauración familiar a través del mensaje del Evangelio. Fracasos y controversias. La sombra de la política. Billy se acercó demasiado al poder. Fue amigo íntimo de Nixon. Creyó en su inocencia durante Watergate, hasta que fue innegable. En el 2002 se liberaron la cinta de Nixon y se escuchaba a Billy concordando con comentarios antisemitas de Nixon sobre el control judío de los medios. La respuesta: un Billy anciano y quebrantado pidió perdón públicamente. No recuerdo haber dicho eso, pero si lo hice, estaba profundamente equivocado. Pido perdón a la comunidad judía. Fue una lección dura sobre no poner la confianza en los príncipes de la tierra. Críticas teológicas. Los fundamentalistas, Bob Jones, lo llamaron hereje por colaborar con católicos y liberales en sus cruzadas. Billy respondía: yo predicaré con cualquiera que me permita señalar a Cristo. Los liberales lo acusaban de simplificar demasiado la fe y de no atacar suficiente las estructuras sistemáticas de injusticia. Aunque luchó por los derechos civiles, algunos decían que debió ser más radical. Al principio apoyó la guerra como una lucha contra el comunismo ateo. El arrepentimiento. Más tarde admitió que confundió el patriotismo con el reino de Dios y que debió haber abogado más por la paz. Legado, la huella de un gigante. Billy Graham partió a la presencia del Señor en el 2018 a los 99 años, pero su siembra sigue dando fruto. Asociación Evangelística Billy Graham, un modelo de transparencia y eficacia en el evangelismo masivo. El cristianismo de hoy fundó esta revista para dar una voz intelectual y equilibrada al evangelicalismo, rescatándolo del anti-intelectualismo fundamentalista. Movimiento de Luisiana, 1974, quizás su mayor legado estratégico, unió a la Iglesia Global para la evangelización mundial, combinando el enfoque hacia los grupos no alcanzados. Seminario Teológico Gordon Cornwell ayudó a cofundarlo para entrenar pastores bíblicos y eruditos. Centro de Capacitación Billy Graham, un lugar para el estudio bíblico y el retiro espiritual. Obra literaria, autor de decenas de libros como El Espíritu Santo, Ángeles y Nacer de Nuevo. La paz con Dios, que han alimentado la fe de millones de personas. Biblioteca Billy Graham en Charlotte preserva su historia y sirve como punto de inspiración. Fue consejero de presidente estadounidense desde A.C. Owen hasta Obama. Su voz moral fue escuchada en momentos claves de la historia. Conclusión, aplicación espiritual, hermanos. Al cerrar este capítulo, ¿qué nos llevamos? La integridad es poder. Su vida privada respaldaba su mensaje en público. El mensaje de la cruz nunca cambió el mensaje para agradar a la cultura. Dios usa al disponible. Billy no era el mejor
teólogo, ni el más elocuente al principio, solo estaba dispuesto. La primicia de la palabra, su momento decisivo en Forest Home, nos recuerda que todo avivamiento y ministerio duradero se construye sobre la roca de la autoridad bíblica recibida por la fe. La humildad en el fracaso y el éxito, sus caídas, como la controversia con Nixon, nos enseña que el arrepentimiento público es la vía divina para restaurar la integridad. Sus logros nos muestra que la fidelidad en lo poco produce fruto en lo mucho. La dependencia total de Dios, desde el hoyo del golf hasta el estadio abarrotado, su oración constante fue: Dios, tienes que hacerlo, yo no puedo. Esa es la postura de todo siervo útil.